Hola, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos esté sintonizando, viendo. Bienvenidos a esta señal de Arturo y Gema. Soy su servidor Arturo Valderas y con mucho gusto quiero compartir con ustedes algunas ideas en relación a la pandemia que hemos vivido y que de alguna manera continuamos viviendo. Es muy importante entender el acontecimiento para poderlo aprovechar para nuestro crecimiento. En todas las cosas podemos encontrar una oportunidad precisamente para crecer, para desarrollarnos, etcétera. Entonces, bienvenidos. Vamos a iniciar ahora nuestro tema que le llamamos la pandemia y el jugo de naranja. Y poquito a poco vamos a ir viendo qué tiene que ver el jugo de naranja con la pandemia, ¿verdad? Entonces, lo primero que vale la pena decir es que la pandemia que empezó hace años y que todavía de alguna manera sigue presente eh, en el momento actual, fue un evento que tuvo estas características. Fue inesperado, no lo esperábamos, nadie creyó que pudiera sucedernos, fue repentino, casi de la nada apareció y sus consecuencias empezaron a afectarnos. Fue un acontecimiento fuerte, impactó muchísimo en todos los ámbitos. Fue global, también esto es importante. Eh, la extensión de la pandemia, del virus que afectó, eh, pues prácticamente fue de los 5 continentes. Fue un evento literalmente global. Eh, Inevitable. Es decir, el hecho de que haya sido global nos muestra que efectivamente tenemos el planeta dividido en países, en regiones, en hemisferios, etcétera, pero en realidad, y ahora con el intercambio tan importante que hay de personas, bienes, objetos, etcétera, nos dimos cuenta de que esa globalización, esa manera en la cual estamos interconectados, hizo que fuera el efecto de la pandemia inevitable, prácticamente inevitable, pues en todo el mundo. No nos pudimos sustraer a sus efectos. Quisimos levantar barreras, poner muros, establecer límites, y está bien, porque todo nos empujaba a protegernos, pero definitivamente esta globalización hizo inevitable el que nos alcanzara prácticamente a todos. De alguna u otra forma, nos alcanzara a todos. Y influyó drásticamente en nuestras vidas. Sí generó una alteración muy importante, como no lo habíamos visto, en nuestro ritmo de vida, en nuestro estilo de vivir, en las actividades, en el cumplimiento de compromisos, etcétera. Entonces sí fue un acontecimiento fundamental que en 100 años no se había dado a ese nivel en el planeta. Y este impacto generó toda una serie de cambios en nuestro modo de vivir. Cambió radicalmente el modo como convivíamos, cómo trabajamos, cómo nos divertimos. ¿Por qué? Porque las medidas básicamente adecuadas en toda pandemia, no importa en qué época, no importa en qué momento, en qué región, pues son las básicas que hay que hacer, las medidas de higiene y la distancia, el aislamiento. No había más. Y claro, después llegarían las vacunas, etcétera. Pero los cambios más importantes fueron esos.
Empezamos por el distanciamiento social, no podíamos tener contacto cercano, físicamente llegamos a no tocarnos, abrazarnos, etcétera. En la fase más aguda estuvimos en aislamiento, no salíamos, nuestras ciudades estaban desérticas con un movimiento mínimo, se impusieron todas las medidas higiénicas, todos estábamos con cubrebocas, con lavado de manos, con tapetes satinizantes. Hubo muchísimos cambios inesperados y obviamente se dio también un cambio en el comercio, muchísimos cubrebocas, sanitizantes, desinfectantes, etcétera. Pero tal vez uno de los impactos más fuertes de la pandemia en nuestra vida fue que tuvimos que cancelar muchas de nuestras actividades ordinarias, incluso vitales, por ejemplo, el trabajo. Se tuvo que modificar el modo, los horarios, los estilos, las maneras, o inclusive se llegó al punto en el que fue necesario dejar de trabajar. Y, y todas estas consecuencias, estos efectos, generaron muchas limitaciones en relación a la etapa pre-pandemia. Es decir, de todo lo que estábamos haciendo, de lo que estábamos acostumbrados a hacer, empezamos a vivir con muchísimas limitaciones en las compras, en los ingresos, en el trabajo, en el contacto, en las actividades, etcétera. Y eh, uno de los peores efectos, si no el peor, pues las pérdidas de vidas humanas. Creo que en general la mayor parte de nosotros tuvimos seres queridos muy cercanos que desgraciadamente fallecieron como consecuencia de la pandemia. Entonces, y fueron pérdidas no previstas, repentinas, inesperadas, como decía al principio, fuertes, inevitables, y que influyeron y afectaron de un modo muy, muy fuerte en nuestra vida. Entonces, todas estas condiciones, todos estos cambios, repercutieron y significaron para todos nosotros una presión que no teníamos antes. Antes de la pandemia eh, trabajábamos, nos divertíamos, salíamos, viajábamos, teníamos nuestras actividades ordinarias sin limitaciones. Pero estos límites que la pandemia nos fue imponiendo fueron apretándonos, 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 ejerciendo una gran presión. ¿Por qué? Porque teníamos necesidades que no podíamos satisfacer. Personas que tenían viajes de trabajo, personas que tenían necesidad de trabajar, de salir a trabajar, de tener contacto para poder tener ingreso, contacto con otras personas, esas necesidades no se pudieron cumplir. Empezaron a haber grandes presiones de tipo económico a nivel global. Se empezó a producir una gran crisis de carácter económica, productiva. Eh, muchos de los deseos que teníamos, de los proyectos que teníamos a futuro, en cuanto empieza la pandemia los tenemos que cancelar o suspender o posponer o disminuir. ¿Cuántas personas, por ejemplo, tenían proyecto de boda y pues en esas condiciones se tuvieron que posponer, no hubo manera de salir adelante? Situaciones de emergencia, por ejemplo, el nacimiento de los bebés, accidentes, etcétera, que tenían que ser atendidos, en donde pues los hospitales estaban concentrados precisamente en atender el tema de la pandemia. Y empezamos a vivir, como decía hace un momento, en medio de una gran presión, en medio de privaciones que no habíamos elegido. No es como el ayuno voluntario que dejo de comer o dejo de tomar determinadas bebidas porque yo lo decido. No, aquí no lo decidimos. Nos fue impuesta completamente. Y sí sabemos eso, que cuando nosotros tenemos que hacer algo que no hemos elegido,
que no queremos, sí se genera una resistencia muy fuerte en nuestro interior. No la elegimos, nos fue impuesta y sabemos eso, decía, que al momento de vivir, experimentar esta gran presión, por tener que vivir de un modo que no fue elegido por nosotros, esa presión dispara en automático emociones fuertes en nuestro propio interior. Y tal vez el primer sentimiento que apareció, la primera emoción potente, fuerte, fue precisamente el miedo. El miedo al contagio, el miedo a la enfermedad, el miedo a no tener suficientes ingresos, el miedo a la muerte, el miedo a las privaciones, el miedo de la pérdida de seres queridos, cercanos, etc. Entonces, esa primera condición empezó a generar, en la inmensa mayoría, este tipo de sentimientos. El primero, decía, el miedo. El segundo, el enojo. ¿Por qué? Pues simplemente porque cuando quiero hacer algo y no puedo, quiero viajar, quiero trabajar, quiero divertirme, quiero tener tal o cual actividad y no puedo, pero sigo queriendo o incluso sigo necesitando hacer algo, evidentemente esa necesidad queda frustrada. Quiero algo, necesito algo, no puedo, no lo puedo obtener. Entonces, esa condición de frustración de los propios deseos, necesidades, proyectos, etcétera, automáticamente genera, decía, enojo, porque el enojo es el sentimiento que generamos en el interior cuando tenemos una frustración. Y la impotencia, porque queríamos resolver. ¿Cuánta gente deseaba ya que termine esto, que se acabe, que recuperemos nuestras actividades? Pues no había forma de detenerlo, no había manera, no había recursos, había muchas limitaciones. Entonces empezaron a brotar sentimientos fuertes. Estos que decía, el miedo, el enojo, frustración, impotencia, a veces desesperación, dolor por la pérdida. Y todo esto, diría yo, en condiciones de aislamiento, sin poder salir, etc. Entonces, la pandemia a todos nos presionó, nos apretó de afuera hacia adentro. Sufrimos una compresión, como si nos estuvieran empujando desde afuera, encerrando en literal en cuatro paredes, de las cuales simplemente no podíamos escapar. Y esto tuvo un efecto. ¿Cuál efecto? Le llamaría yo el efecto del jugo de naranja. El efecto jugo de naranja. ¿Qué es este efecto? Pues es aquello que el profesor eh, enseñaba a sus alumnos. Llega un día el profesor a la clase y dice, muchachos, a ver, contéstenme una pregunta. Si yo tengo una naranja, la aprieto, la exprimo, la presiono por todos lados, la exprimo tal cual, ¿qué sale? Díganme, muchachos. Y los alumnos dijeron, no, pues jugo de naranja. Ah, muy bien. Si tomo otra naranja y la exprimo, pero yo no quiero jugo de naranja, yo quiero jugo de piña. Si la aprieto y a la naranja y quiero jugo de piña, ¿sale jugo de piña? Y los alumnos dijeron, maestro, no, si usted lo que tiene es una naranja y exprime la naranja, pues le va a salir jugo de naranja. Oigan, muchachos, y si quiero de manzana y tomo la naranja, la exprimo, pues no, maestro, va a salir
jugo de naranja. ¿Por qué? Porque está tomando una naranja y lo que la naranja tiene dentro es jugo de naranja. No tiene otra cosa. No hay nada que la naranja tenga más que jugo de naranja. De manera que cuando nos apretó la pandemia, a cada uno de nosotros, al exprimirnos la pandemia, salió hacia afuera lo que había dentro. No es que la pandemia produjera determinados resultados, sentimientos, reacciones, etcétera. No. No. Lo que ocurrió fue que lo único que hizo la pandemia es que al apretarnos, hizo evidente, porque salió hacia afuera, lo que teníamos dentro y que a veces ni siquiera sabíamos que estaba ahí. Y por eso, de nuestro interior, la pandemia, con esa gran presión que ejerció sobre nosotros, simplemente nos fue exprimiendo. Y claro que en muchos casos lo que salió fue enormemente positivo. Muchas personas, al experimentar esta presión, lo que salió de la presión de la pandemia fue más paciencia, más comprensión, más solidaridad, más capacidad para adaptarse, más aceptación de la realidad, más creatividad, más solidaridad con otras personas, más moderación también. Entonces, mucho de esto, de lo que en el interior tenemos de bueno, de positivo, de saludable, etcétera, brotó y vimos crecimiento de esas áreas de nuestra vida. Pero, como todos tenemos positivo y negativo en el interior, ¿qué es lo que pudo haber salido de nuestro interior que no fue adecuado, que no estaba bien? Pues imaginemos, por ejemplo, el jugo de naranja. Hay veces que exprimimos la naranja y sale mucho jugo y decimos, ¡ah, qué rico! Pero lo empezamos a probar y resulta que la naranja tenía una parte dañada. Y entonces empezamos a tomarla y decimos, ¡ay, es que está amarga o estaba golpeada o aquí está ácido! Hay algo que tenía dentro la naranja que no estaba bien. Y entonces también lo que pudo haber salido de nuestro interior es lo malo, lo negativo, lo herido, lo dañado de nuestro propio interior. Apareció la tristeza, en muchos casos apareció la depresión. Y no es que la pandemia sea productora de depresión, no, es que genera una presión afuera que hace que el interior, que tiene desajustes internos, conflictos no resueltos, patrones de comportamiento no adecuados, que como quiera van permitiendo a la persona funcionar en el día a día. Cuando se ejerce una presión fuerte, ahí ya no aguanta, no resiste. Entonces no es la presión, es la falta de resistencia interior o las fallas que se han venido acumulando, los conflictos no resueltos, problemas de personalidad, heridas interiores que se han ido dejando, malestares profundos que se han ido dejando en el interior sin trabajar, que entonces al momento del apretón brincan, salen, se agravan. Es como un carrito, los que le llaman carrito banquetero. Es eso que se usa nada más en la ciudad para ir aquí a 3 cuadras y luego al centro y regresar despacito todo el tiempo. Pues camina el carrito. A lo mejor tiene ya bastantes cosas que no le gustan, pero camina, nos puede llevar de aquí a allá. Pero si se nos ocurre sacarlo a la carretera, ahí empiezan a manifestarse
todas las fallas. ¿Por qué? Porque el motor genera muchísimo más presión. Y al generar más presión, las llantas tienen más presión, los frenos tienen más presión, el radiador tiene más presión, los pistones tienen más presión, las balatas, todo tiene más presión. Y aquello que funcionaba más o menos bajo la presión de la velocidad, truena. Y el auto se descompone, nos deja tirados, etcétera. Entonces, todas estas condiciones internas se vuelven evidentes en el momento de la pandemia. La depresión, decía, conflictos familiares, peleas, dificultades por vivir en un espacio tan pequeño, el aburrimiento, la falta de sentido. Muchas personas experimentaron también el problema del sobrepeso. Empezaron a aumentar. La pandemia no produce sobrepeso. El sobrepeso lo produce la comida. Y entonces, todas estas condiciones de malestar interno suelen ser causa de una alimentación inadecuada que pudo haber hecho que subiéramos de peso o nos enfermáramos o generáramos adicciones también, adicción al alcohol, adicción a sustancias, desesperanza, desesperación. Entonces, muchos de estos resultados negativos, lo que no fueron resultados directamente de la pandemia, sino de las condiciones de la presión que la pandemia ejerció sobre nosotros y sacó a la luz los desajustes interiores. Por ejemplo, muchas personas que se resistieron durante mucho tiempo a recibir ayuda, pues en ese momento ya cuando llegaron a un punto extremo de presión, de dificultades interiores, dieron ese paso. Escuchaba hace poco a unas personas que comentaban que después de la pandemia había habido muchas más personas que estaban buscando ayuda y en muchos casos por temas de depresión. Y decían, qué bueno, porque antes de la pandemia muchas personas tenían esa resistencia. Entonces, lo que sacó a la luz la pandemia de nuestro interior, decía, es ese desajuste interno, los conflictos no resueltos, nuestras propias heridas emocionales que no han sanado, los patrones de comportamiento automáticos que tenemos que no son saludables, que bajo presión nos explota el carácter, que bajo presión nos irritamos, nos enojamos, nos enfurecemos, explotamos ante la presión. O ante la presión nos asustamos, nos apocamos, nos desesperamos, no sabemos qué hacer, nos paralizamos. O intentamos aislarnos, separarnos, no convivir, alejarnos, etcétera. Todo tipo de evasiones, precisamente por estas condiciones que hace evidente la pandemia. Por tanto, es indispensable, y esta es la invitación, la primera invitación, a revisar qué salió de nuestro interior. Nadie lo puso ahí. Lo que salió, como cuando se exprime la naranja, sale jugo de naranja, lo bueno y lo malo que salió de nosotros, buenas actitudes o malas actitudes, buenas respuestas, malas respuestas, buenos sentimientos, malos sentimientos, buenas acciones, reacciones equivocadas, más salud interior o más desajuste, es lo que tenemos que revisar, porque eso ya estaba ahí y se ha ido gestando a lo largo de mucho tiempo. Por ejemplo, los médicos psiquiatras dicen que el desajuste bioquímico que se produce por una depresión mayor no se produce en 10 minutos, se genera a lo largo de muchos años, 15, 20, 25 años, de mantener todo un desajuste, tratando de más o menos de manejarlo sin resolver de fondo el conflicto interno, hasta que llega un punto en el que la bioquímica del cuerpo y particularmente
la bioquímica cerebral, simplemente se desajustan, desencadenando problemas de ansiedad, problemas de depresión, etcétera, o desajustes, neurosis en nuestra personalidad. Y esta oportunidad, esta revisión real que vivimos en tiempo real, en donde la divina providencia, la naturaleza, como quieran, generó a través de la pandemia, es una oportunidad para todos. Aquí nosotros no dijimos, yo quiero experimentar una presión a ver qué me sale. No, no, fue la vida la que nos colocó ahí de manera, como decía, inevitable. Por tanto, la pandemia, al hacer que aflorara lo que está depositado en el interior y nuestro propio modo de vivir o de funcionar, representa una gran oportunidad para ver las áreas de nuestra vida que necesitamos mejorar. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo reaccionamos frente a esa enorme presión de la pandemia? Y es muy importante porque aunque la crisis más fuerte de la pandemia ya pasó la parte más difícil, más complicada, aunque dicen pues que nos va a acompañar siempre, tenemos, yo diría, como pequeñas pandemias en nuestra vida, que son todas aquellas situaciones que nos presionan, que en el día a día nos van a presionar. Diríamos, son mini pandemias, son apretoncitos que vamos experimentando a lo largo del día. Situaciones inesperadas. Salgo y yo llevo mi tiempo calculado, entro en mi vehículo a la calle para dirigirme a mi actividad y un embotellamiento producto por un accidente inesperado, repentino, que yo no lo causé, pero me afecta y me presiona. Ahí tendría mi primera mini pandemia de hoy. Que di una orden, pedí algo, me dijeron que sí y no lo hicieron. Y para mí era importante. Es otro apretón. Que de manera repentina empiezo a sentirme mal de salud y no sé por qué. O voy al médico y me dan un diagnóstico que yo no esperaba. Me dicen, tiene usted tal problema y necesita tal intervención. Y eso representa una mini pandemia porque el efecto es el mismo. Me aprieta, me presiona y empieza a sacar de mí hoy lo que hoy tengo dentro. Por eso es tan importante la evaluación de cómo vivimos y qué nos pasó durante la pandemia y cómo vivimos y qué nos pasa, cómo reaccionamos con las mini pandemias del día a día, de antier, de ayer, de hoy, las que se presentarán mañana. ¿Por qué? Porque siempre hay situaciones inesperadas, siempre hay situaciones repentinas, fuertes, no deseadas, que nos generan frustración, nos generan dolor, nos generan pérdidas. Y entonces tenemos que revisar cómo está nuestro interior, qué tan habilitado está el interior para afrontar esas mini pandemias. Y si descubrimos que somos impacientes, somos explosivos, somos negativos, somos depresivos, somos iracundos, somos evasivos, somos desordenados, no tenemos compromisos, no cumplimos aquello a lo que nos comprometemos, no podemos ser pacientes, no podemos ser comprensivos, serviciales. Que si vemos que nos desajustamos rápidamente frente a estas mini pandemias, apretones, presiones, situaciones inesperadas, no deseadas, del día a día,
es importante tomar cartas en el asunto porque siempre las vamos a tener. A lo largo de nuestra vida, siempre va a haber esas mini pandemias. Uno puede pensar, no, yo cuando ya me retire, cuando ya me jubile, o cuando ya mis hijos se casen, o cuando ya no tenga que trabajar, ya. Pues no. Ya que ya seré feliz, no tener, no. Sí, puedo ir creciendo, y el crecimiento es lo que me dará la felicidad, pero siempre a mi alrededor habrá situaciones que yo no puedo controlar, que yo no puedo evitar, eh, fracasos, enfermedades. Con el paso del tiempo van apareciendo enfermedades o disminución de nuestras capacidades físicas, conflictos personales, conflictos con otras personas que aparecen aunque nosotros no los busquemos. Y cada mini pandemia, cada situación difícil, fuerte, no deseada, etcétera, es justamente lo que estamos hablando de esta gran pandemia. Una oportunidad para vernos a nosotros mismos y revisar qué está brotando de nuestro propio interior. Y si nosotros nos damos cuenta de cada una de esas situaciones, y claro que son situaciones que hay que trabajar para resolverlas, pero lo más importante es resolver aquello que brota de nosotros y que vemos que no es adecuado, que nos daña a nosotros, nos perjudica, que genera conflictos a los demás, que no nos hace crecer en la fe, en la esperanza, en el amor a los demás, en todo aquello que nos vuelve cada vez más humanos. Y para los que tenemos fe, aquello que nos vuelve más hijos de Dios, como debemos serlo. Entonces, es importante primero darnos cuenta de qué es lo que brota de nuestro interior. ¿Para qué? Segundo, para, pues dicen los jóvenes ahora, ponernos las pilas. Pues sí, porque si yo tengo mi control remoto de la tele sin pilas, sin batería, si le aprieto, no pasa nada. Y podemos vivir como si no pasara nada cuando sí tenemos asuntos que trabajar y resolver en nuestro propio interior. En el exterior también, pero las que ocurren dentro de nuestro propio interior, solamente nosotros podemos trabajar y resolver. Si soy iracundo, si soy impaciente, si soy depresivo, si soy disperso, si soy incumplido, si soy irresponsable, si soy perezoso, todo eso. Si tengo adicciones, si tengo un problema de salud, yo soy el responsable, cada uno de nosotros. Entonces, esa es una buena noticia. Depende de nosotros mejorar. Por tanto, es muy importante que cada situación no deseable, que nos frustra, nos obstaculiza lo que queremos hacer, es muy importante que podamos verlas, identificarlas como oportunidades de crecimiento y busca las herramientas. A lo mejor es importante meditar un poquito sobre lo que te está pasando. A lo mejor necesitas buscar ayuda. A lo mejor necesitas buscar eh, algún pastor, terapeuta, amigo, consejero, libro, video, todo aquello, curso, aquello que te ayude a trabajar aquello que has identificado en donde necesitas sanar heridas internas. Como decía la naranja, a lo mejor tiene ahí un golpe que no se ve, pero que está dentro. Igual nosotros, a lo mejor tenemos heridas interiores que hemos venido cargando desde la infancia o en la adolescencia o inclusive en la vida adulta que están impactando en nuestro interior y no nos permiten vivir adecuadamente. A lo mejor hemos desarrollado patrones de comportamiento. Siempre que ocurre esto, siempre reacciono mal. Siempre reacciono mal.
o hablo cuando no debo, o callo cuando debería hablar, o no pongo límites cuando debería ponerlos, pongo demasiados límites cuando tendría que ser más flexible, etc. Eso cada día tenemos la oportunidad de verlo en nuestro propio interior. ¿Para qué? Para buscar esa ayuda necesaria para generar más herramientas que nos permitan afrontar con más éxito esas situaciones. Porque es en bien nuestro. En la medida en la que yo estoy mejor, los demás también estarán mejor. Entonces, busca por tus propios medios, busca ayuda, decide mejorar ahora. No permitas que la acumulación de estos pequeños problemas se convierta en un gran desastre. No esperes ese desastre en tu salud física, en tu salud emocional, en tu salud familiar, en tu salud social, en tu salud espiritual. No esperes que por la acumulación progresiva de dificultades y problemas, ocurra un gran desastre en tu vida. Es mejor cambiar y mejorar para evitar los desastres o superarlos cada vez mejor. Nosotros hemos tenido aquí en la oficina y seguimos teniendo la oportunidad de ayudar a muchas personas ahorita en este momento a través de la consulta. Muchísimas personas han salido adelante, afortunadamente, gracias a Dios, en la consulta, porque logran ver qué es lo que les está pasando, cosas que no lograban ver, y van desarrollando como resultado de la misma consulta herramientas nuevas que pueden poner en práctica y ponen en práctica para ir resolviendo sus problemas. Aquí mismo en la página de Facebook está toda la información de nuestra oficina o en nuestra página en el sitio web curaciondelniñointerior.com o arturigema.com. Y aprovecho para saludar a Rosario Navarro, nos manda muchos saludos. Isabel Ibáñez, saludos, bendiciones, igual. Yaya Rubalcaba, igualmente, igual para ti, muchas bendiciones. Arturo y Gema, te mando un saludo cariñoso, un beso también muy cariñoso. Gema nos está viendo también. Ella está en otros proyectos en este momento, también muy productiva. Felicidades. Y Isabel Ibáñez nos dice, hace año y medio doy testimonio de que Dios me salvó, mi familia, con oración y en lo económico. Qué bueno. Estuvo muy grave, intubada, y qué bueno que la oración, la acción de Dios y tu esfuerzo y el de tanta gente que te ayudó, hizo que salieras adelante. Qué bueno. Nos dice Gema, inicio de una etapa nueva. Efectivamente, estamos reiniciando esta novedad, diría, ¿no? De esta etapa. A Isabel nos pone también aquí testimonio, murió su esposo, qué pena. Bueno, nuestras oraciones. Bueno, pues les saludamos a todos los que se han conectado. Artur y Gema, Isabel Ibáñez, María Hernández, dice, tenía mucho tiempo que no sabía nada de ustedes, bendiciones y excelente día. Gracias María, pues estamos ya reanudando nuestra conexión aquí en este momento por Facebook Live, esperamos seguir adelante. Nos dice María Hernández, pues sí, Isabel Ibáñez, pues apareció frustración, miedo, incertidumbre, ¿verdad? Pues sí, claro que sí, aparecieron muchas cosas. Adela Isaac también nos manda muchos saludos, gracias por comunicarte, por conectarte. Y saludamos a todos los que nos han estado siguiendo en esta transmisión, a todos los que nos han comentado, a todos los que nos han mandado su reacción a través de los emojis, los que han compartido esta transmisión. Bueno, me da muchísimo gusto saludarles y como decía Gema, pues iniciar con todos ustedes esta nueva etapa.
Muy pronto estaremos de nuevo en contacto, ofreciendo recursos y medios para que todos podamos seguir creciendo. De manera entonces que de momento les mando un muy cariñoso saludo, abrazos a todos, nos vemos pronto, estén atentos, Dios los bendiga.